Bueno, campeones, escuchen muy bien lo que voy a decir. Yo lo predije y se hizo realidad. La historia de Re-Monster va a estar muy censurada a medida que los capítulos vayan saliendo. ¿Por qué? Así como al principio de la novela nos lanza una advertencia que esta novela contiene muchas escenas sangrientas, violentas y fueras de tono, el momento en donde Goburo debió castigar a los goblins que trataron de violar y profanar a los humanos que Goburo estaba resguardando fue increíblemente censurada y de paso juntaron dos escenas para omitirlas. Cuando la anterior generación de goblins volvió con estas presas capturadas, se empezó a hacer una especie de torneo de fuerza entre los líderes para que ellos pudieran decidir quién era el que iba a comandar la manada evitando una guerra civil. Goburo gana y en texto de la novela él lo utilizaría como un saco de boxeo, lo ataría con sus hilos de araña y ahí empezaría a golpearlo delante de todos para que así supieran quién es el que manda. En ese momento él no lo mató. Le dejó varias lesiones, unos cuantos huesos fracturados y muchos hematomas, pero no había nada que una poción de curación y un poco de magia de sanación no arreglara. Quedó el miedo intrínseco en los nuevos 28 goblins y estos se pondrían al servicio de Goburo. Exactamente lo mismo que pasaría en la escena cuando él ajusticia por tratar de desobedecer sus órdenes y atacar a las mujeres. Pero en la novela sí se pasaron de lanzas, güey, porque este fue uno de los momentos más impactantes al momento de ajusticiar. Verán, pasó exactamente así. Gobukichi y Gobue llegaron a la escena y Goburo les dijo: muchachos, quiero que despierten a todos los goblins de este lugar y llévenlos al patio de afuera. Todos, a pesar de que era la medianoche, fueron obligados a despertarse y a dirigirse afuera de la cueva para recibir una notificación del señor, del jefe. Y ahí estaban los 8 goblins que habían desobedecido las órdenes de él, amordazados y atados en posición de ejecución. Aquí es cuando Goburo empieza a torturarlos de diferentes formas para que así el miedo entre sus demás súbditos empezara a sentir. Esto sería un indicador para que nadie más lo vuelva a desafiar. ¿Cómo lo torturó exactamente? No se describe el destino de los 7 subordinados, pero el jefe sí la pasó muy mal. Primero, Goburo le cortó todos los dedos de sus manos y pies. Para evitar que se desangre, utilizó un poco de hierbas curativas y magia de sanación. Así evitó bastantes lesiones que podrían terminar con la diversión antes de tiempo. Y por supuesto, no podía faltar cauterizaciones. Si habían cortes severos, utilizaba un poco de fuego para sellar las heridas y prolongar un poco más su vida. Además de cortarle los dedos, inmediatamente empezó a ahogarlo en una tortura de agua. Tomaba su cabeza y la introducía en un cubo y lo dejaba sumergido durante al menos unos 40 segundos. Él, cuando empezaba a sentirse que se ahogaba y sus fuerzas se debilitaban, lo sacaba rápidamente al aire y lo golpeaba en el estómago para que vomitara todo el agua, se recuperara unos cuantos segundos para volver a tener oxígeno y antes de que vuelva a estar en óptimas condiciones, lo volvía a meter en el agua y el procedimiento se repitió varias veces durante 1 hora. Después empezó a ponerle una roca gigantesca encima para hacer que todos sus huesos se aplastaran y lo dejó en esa condición en la que no iba a morir, pero sentía como toda la presión empezaba a lastimarlo durante otra hora. Después lo ató a una piedra y lo empezó a azotar una y otra vez mientras los gritos empezaban a salir y finalmente murió quemado con un fuego lento. Se aseguró de cauterizar hasta la última capa de su piel y finalmente, cuando ya no tenía más alientos, se dignó a darle el golpe final, pero la ejecución duró más de 6 horas, 6 horas en las que él entró en un trance de combate y no se dio cuenta de las reacciones de todo el público que estaba. De hecho, incluso los propios miembros de su generación temblaron, sintieron miedo y cuando Goburo se acercó para hablar con ellos salieron corriendo, pues la fama, o más bien la infamia que había obtenido podría ser la peor de todas. No solamente despertó miedo en sus súbditos, sino también obediencia incondicional para hacer todo lo que éste afirmara.
Damas, caballeros, por favor sean bienvenidos a este hermoso video. El nombre de este viejo servidor es el del campeón Mikael y te trae, como siempre, una comparativa entre el anime y la novela de las series que estén saliendo y que me traigan. Esta vez tocó Re-Monster, una de las que puedo decir que está bien, pero su novela es más brutal. Así que si te interesa, por favor acompáñame, no tomaré mucho de tu tiempo. Así que, sin más dilaciones, empecemos con número 1, viejo amigo. El capítulo comienza con Goburo empezando a incinerar los cuerpos de las mujeres que se suicidaron el día anterior. Sí, claro, se suicidaron. Goburo sentía pena por ellos, como lo dije en el video anterior. Se acercó hacia sus dormitorios y al verlas les preguntó si ellas estaban dispuestas a morir. El que le facilitó ese veneno fue el mismo Goburo y se fue esperando a que ellas tomaran la decisión correcta. Todas y cada una de estas partieron con una sonrisa de tranquilidad mientras le agradecían en lo profundo de su corazón. Goburo, al darse cuenta de eso y darle la notificación a Gobuji, fue a hacer lo que vimos, servicios exequiales de quemarlas, no sin antes de arrancarle los corazones a cada una de ellas y comérselos, para que así pudiera adquirir varias habilidades que le podrían servir más adelante. Adquirió profesiones, tanto la de guerrero, herrero, druida que es muy importante y es gracias a esta que obtuvo la magia de curación, mago y otras cosas más que estoy olvidando. Pero a medida que tuve también la habilidad especial del lenguaje humano, fue gracias a consumir estos corazones que él pudo comunicarse con las nuevas chicas que llegaron a este asentamiento. Entonces, cuando Goburo empezó a incinerar los cuerpos de estas jovencitas, no pudo evitar sentirse mal. Y a pesar de esas nuevas profesiones que había adquirido y que en otras situaciones le habrían dado mucha alegría, pues en esta oportunidad no le estaba generando nada de emoción. Es más, sentía un poco de lástima. Número 2, esta es complicado. Pasamos del día 17 al día 26. Básicamente se comieron 9 días. Pero en estas situaciones, ¿qué te podría decir lo que pasó de manera diferente? Pasaron varias cosas. La primera es la obtención de nuevos materiales, la aparición de nuevos monstruos y la guerra que pasó entre los goblins y los orcos. Casi nada, ¿sí o no? Resulta que más o menos en el día 23... Goburo se da cuenta de que tiene muchas ansias de carne de cerdo. Le gustó mucho comerse el orco en la oportunidad anterior y rastreándolos llegaron a una mina abandonada en donde se encontraba una tribu completa de orcos. Eran al menos unos 100 y los goblins que estaban bajo el cuidado de Goburo apenas alcanzaban los 34. Sería una batalla muy complicada, pero para obtener territorio y alimento, él estaría dispuesto a hacerlo. Se coordinó con todos sus muchachos e hicieron un ataque frontal. La batalla fue difícil, fue muy complicada, pero los goblins al final ganaron sin casi tener bajas. Y la razón era gracias a la profesión de sanador de Goburo. Después de haber devorado a una de esas, el corazón de una de esas humanas y adquirir la profesión de druida, adquirió magia de sanación que podría replicar con sus demás aliados. Y dando experimentos, se dio cuenta que incluso era capaz de conectar miembros cercenados. Fue gracias a estos milagros curativos que la batalla, la guerra entre los orcos fue salida a favor de los goblins. Y bueno, más cosas que podrían haber pasado fue el descubrimiento de otros animales que le dieron más habilidades a Goburo, como por ejemplo esa araña demoníaca, que su carne realmente no es comestible. Y al no ser comestible, entonces tenía un sabor inmundo, pero le había dado la habilidad de generar hilos desde sus manos. También está el momento en el que gracias a esta habilidad él empieza a confeccionar la ropa que está mostrando en el anime. Y quizás lo más importante de todo, empezó a devorar los tesoros que los goblins habían recolectado, pues su habilidad de asimilación también le permitía devorar piedras u objetos inanimados. Y ahí empezó a comerse las armas viejas y abandonadas que estaban dentro del almacén en donde las humanas habían muerto, adquiriendo mejoras de habilidad de combate. Número 3. Mago Kotlak, historia que también se olvidó. Resulta que entre los corazones de las mujeres que murieron y que él consumió había una maga. Aprendió la profesión de hechicero, pero no sabía exactamente cómo utilizar la magia. Encontró dentro de los tesoros de los goblins un libro que decía Introducción a la magia básica volumen 2 sobre los hechizos y encantamientos. Entendió lo básico acerca de la conjuración, pero mientras no mirara cómo se aplicara la magia, no sabría cómo usarla.
Y entre esas, ahí fue cuando encontró a un mago Kodlak que estaba cazando a varios limos verdes. Luego analizó la manera en la que él aplicaba estos hechizos y después intentó replicarla. Por supuesto, al momento que bajó la guardia los mató a todos, aprendió cómo utilizar encantamientos y luego los pondría en práctica. Pero debo aclarar una cosa, la magia no es algo que esté a disposición de todos como si esto fuera un personaje de Skyrim. De hecho, la mayoría de los monstruos ordinarios no pueden utilizarla. Son excepciones raras, ya sea por un error de Dios o bendiciones de los espíritus, que una entidad es capaz de conjurar hechizos si se trata de monstruos, y por eso era tan complicado encontrar una presa que pudiera usarlos. Y bueno, después de que nuestro querido Goburo tomara el corazón de este Kodlak, lo consumiera y aprendiera un poco de magia de fuego y la tratara de imitar, es que empezó su largo viaje en los hechizos. Número 4. Los Slime. Verán, estos monstruos tienen una inmunidad a los daños físicos, pero son increíblemente vulnerables a los daños mágicos. Goburo se lo comió y obtuvo una habilidad muy útil que tendrá una explicación muy interesante en el capítulo número 3, y es metamorfosis. Él, gracias a consumir uno de estos slime, es capaz de manipular sus fluidos corporales para que así puedan moverlos a su voluntad. Por eso cuando él le amputaron el brazo y evolucionó como un ogro, este tenía como una especie de gelatina saliendo desde su muñón. Era la misma sangre que gracias a esta habilidad estaba siendo manipulada para funcionar como algo parecido a una mano o un brazo, cosa que el anime se salta olímpicamente en explicar. Número 5. Otra de las historias que no se contaron fue acerca de la ejecución de la caravana de estas prisioneras. Resulta que incluso se tomaron unos 2 capítulos enteros hablando de historias paralelas. Primero, tomando la perspectiva de la chica pelirroja, Rubelia, y su casi novio y buen amigo, Charles. Primero se enfoca en Rubelia y nos explican exactamente quién es ella. Resulta que antes de haberse enlistado como soldado era una granjera y su nivel de profesión era 47. Por lo tanto, en aspectos físicos y de resistencia estaba muy por encima de los soldados promedio. Después, al momento de que toda su familia fuera asesinada por monstruos, le dio las gracias a su tío por haberle instruido en las artes de la defensa y el combate. Entonces adquirió la profesión de guerrero y estuvo practicando hasta que finalmente llegó al nivel 10. Esta era una simple misión de escolta, llevar a este grupo de comerciantes al otro lado del bosque. No esperarían que de repente hubiera una emboscada por parte de Hobgoblins, los cuales, gracias a su experiencia, apuntaron primero a los soldados más experimentados de la caravana. Eran alrededor de 18 y en el primer instante 4 de los mejores aventureros cayeron como si fueran moscas. Los goblins habían identificado los peligros más potenciales y lanzaron flechas envenenadas mientras estaban distraídos. Después, los otros 14 soldados, que apenas eran unos novatos, empezaron a confrontar a los goblins que trataron de asaltarlos. Rubelia, con gran valor, enfrentó a 2 goblins y pudo ganar, pero no fue sino hasta que el jefe de Hobgoblins de este grupo la atacó y en un 1 contra 1 la venció. Es que la situación se puso seria. Rubelia confrontó a este Hobgoblin. En habilidad estaban iguales, pero él tenía una facultad física ligeramente superior, y después, por ser abrumada por los números de estos bandidos, simplemente no pudo resistirlo más. No la iban a asesinar como los demás varones de la caravana, sino que la iban a utilizar para violarla, para hacerla engendrar más goblins e incrementar sus filas. Por lo tanto, le rompieron las muñecas, la amordazaron, la ataron en las extremidades y luego se la llevaron. Ella no entendía muy bien el lenguaje goblin, pero aún así podía entender más o menos cuál iba a ser su destino a muy pronto futuro. Y la otra historia de Charlie, su amigo de la infancia, es un poco más cruel, porque en esta se revela que él siempre amó a Rubelia. Nació en una aldea granjera y fue atacada por varios monstruos. Los monstruos devoraron a sus padres y a todos los demás miembros del pueblo. Protegido por su tío, ambos emprenden una nueva vida utilizando las tierras que no fueron destruidas. Pero de repente su tío se enamoró de su amiga de la infancia y ambos se casaron. El muchacho se sentía un
poco fuera de lugar y también estaba ardido por su familia. Se fue a convertirse en un aventurero. Le pidió prestada la espada de acero que su tío antes utilizaba para poder enfrentarse en aventuras y llegó a la compañía de aventureros en donde estaba Rubelia. Los dos se llevaban muy bien, combatían siempre hombro con hombro y peleaban para ver quién era el mejor. Rubelia siempre ganaba, pero él era un muy mal perdedor. Trataba de alcanzarla, pero no era capaz de hacerlo. Y finalmente llegó el día de esta misión. La batalla fue muy encarnizada. Los Hobgoblins lo categorizaron a él como el más fuerte después de que los aventureros expertos hubieran sido asesinados. Y luego de ser rodeado, lo decapitaron. La novela sigue contando su perspectiva aún cuando su cabeza sale por los aires y da frases como si fuera de un poema. En ese momento mi cabeza fue cortada y cayó en el suelo. Vi como mi tronco empezó a moverse debido a que aún tenía ganas de pelear. Mi cabeza miró a Rubelia como los Hobgoblins empezaban a amordazarla y llevársela. Los últimos pensamientos que tuve antes de morir sería: no quiero protegerla, quiero ayudarla. Sé que si no hago algo en este momento, el único destino que le espera es ser violada y asesinada hasta el último de sus días. Pero no pudo hacer más. Después su conciencia se desvaneció y la persona que posiblemente podría haber sido la pareja de Rubelia murió. Historias que solo existen en la novela y el anime. Número 6. ¿Qué pensaba Rubelia cuando vio a todos estos goblins y empezaba a pensar en su destino? Ella decía: no quiero, no, lo odio, no quiero este destino, no quiero que me violen hasta la muerte, no quiero engendrar los hijos de esos bastardos. Por favor, Dios, te lo suplico. En este mundo existen los dioses. Sé que quizás no vayas a contestar la plegaria que esta humilde sierva te está dando, pero si estás ahí, por favor, ayúdame, sálvame. También Charles, que era su amigo que fue decapitado, justo antes de morir le pidió ayuda a los dioses para que su amiga pudiera vivir segura y saliera de esta situación. Y teniendo en cuenta que Goburo estaba bendecido por uno de los dioses desde el principio y del fin, seguramente él atendió la plegaria de esta persona y le ofreció una oportunidad de salvación a la niña. Número 7. Oigan, ¿se dan cuenta de que ya llevo casi 17 minutos de video y apenas voy en el minuto 4 del episodio? Esta mierda va a ser larga. Número 7. Verán, resulta que Goburo, cuando había salvado a estas chicas, ellas no confiaron tan rápido en él de manera inmediata. Después de todo, los goblins las habían masacrado, habían eliminado a sus amigos y a todos los que estaban a su alrededor. Sabían que el destino que les esperaba era terrible, por eso no podían confiar tan fácilmente en él. Y Goburo le tomó más de 6 horas hablando con ellas, explicándoles la situación, utilizando este lenguaje humano que no se le daba muy bien, hasta que finalmente, luego de tanto esfuerzo, ellas como que se dieron y empezaron a hablar con este. Y luego empezaron a llorar desconsoladas porque sentían que había una posibilidad de que no fueran ni comidas ni tampoco deshonradas. Número 8. Esta curiosidad también se olvidó. La cueva estaba empezando a quedarse pequeña porque apenas era justa para la madrigada que había nacido y llegaron los adultos de su generación. Por lo tanto, ya no había cabida para que todos se permanecieran en este lugar. Por lo tanto, Goburo dirigió a todas las personas a la mina que le pertenecía a los orcos que anteriormente enfrentaron en la guerra civil, y resulta que otra vez estaba ocupada por más orcos, pero Gobukichi se encargó de ello y los asesinó antes de que toda la migración se completara. En ese lugar hizo adecuaciones, fabricó instalaciones para que las profesiones de estas muchachas salieran a reducir. Las dos gemelas eran cocineras y sastres, la bibliotecaria era alquimista, la otra chica de cabello café era herrera. Por lo tanto, hizo un laboratorio de alquimia, una cocina y una herrería para que así ellas colaboraran con los goblins. Aunque él dijo que las iba a dejar libres, en el fondo también quería ponerlas a trabajar, lo cual se miraría como un aspecto de esclavitud. No estaban atadas a ningún collar ni tampoco las estaban amenazando, pero sabían que no se podían ir porque estaban en medio del bosque entre un montón de peligros. Si trataban de escapar e incluso los goblins no las perseguían, seguramente un monstruo cualquiera en las afueras la devoraría. Por eso mismo sabían que no había posibilidades de irse de este lugar y no tuvieron más remedio que obedecer las palabras de ese hombre.
Pero miren otra curiosidad, a pesar de que Goburo le había hecho varias adecuaciones a la instalación para que las mujeres pudieran desenvolver sus profesiones, realmente Rubelia, la pelirroja, no tenía mucha utilidad, pues ella era un simple soldado, así que no podía ofrecerle conocimiento adicional a él para ejercer profesiones u oficios. Entonces, ¿qué la puso a hacer? A hacer los mismos ejercicios de entrenamiento que los demás goblins para hacerla más fuerte. Número 9. Sobre la vieja generación de los goblins. Estos daban muchos problemas. Primero, no tenían orden ni disciplina. Es más, en el momento en el que Goburo desafió al líder de la anterior generación, todos estos viejos goblins empezaron a apostar entre ellos. Se miraban muy desordenados, apostaban comida, dinero y otras cosas. Mientras que los goblins nuevos de la generación de Goburo estaban sentados de una manera ordenada en filas, dando a entender la diferencia en la educación de cada uno de estos grupos. Pero la gran diferencia no termina ahí. Muchos goblins empezaron a quejarse sobre el entrenamiento, se negaban y rehusaban, les daban palizas. Y cuando había uno de ellos que resaltara en alguna habilidad especial y humillara a sus compañeros, Goburo lo frenaba en seco y le daba una golpiza para dejarlo cerca al borde de la muerte. No podía dejar que los humos se le subieran a la cabeza a ninguno de sus subordinados. Número 10. De un momento para otro apreciamos que de repente los protagonistas tienen armas sacadas de quién sabe dónde, y estas salieron de la invasión a la mina de los orcos, historia que fue omitida y que quizás aparezca más adelante. Pero aún así, este combate no es exactamente un entrenamiento amistoso que hicieron Goburo y Gobukichi. La cueva, realmente, o más bien, la tribu se rige por meritocracia. ¿Eso qué significa? Que los más fuertes empiezan a tener un rango más elevado y mandan sobre los demás. Por eso la clasificación es dinámica y este era un combate de rankeamiento. Quien siempre ganaba los combates era Goburo, en segundo lugar Gobukichi y en tercero era el líder de los goblins de la generación anterior. Este pasó a ser del primero al tercero en mando y casi todos los días se formaban combates de clasificación para ver quién gobernaba sobre quién. Número 11. Otra cosa que la censura y la mala adaptación no fue capaz de hacer es que los goblins casi alcanzaron a profanarlas. De hecho, los muchachos ya les tenían la ropa arrancada, rasgadas, incluso había cortadas en sus brazos y piernas, señal de resistencia. Eso fue el tiempo en el que Goburo tardó de llegar de sus aposentos a salvarlas. No alcanzaron a penetrarlas, pero aún así la sensación de ser sometidas, de amordazarlas y estrellarlas en contra de la pared no la olvidaron tan fácil. Por eso, cuando Goburo ejecutó su venganza para enseñarle modales a todos los demás goblins, ellas fueron puestas delante, en primera fila, para que así su sensación de miedo desapareciera. O por lo menos se sintieran seguras bajo la presencia de él, de que cualquier persona o cualquiera de las miembros de la cueva, si intentaba hacerle algo, terminarían como ellas. Pero el resultado salió al revés. De hecho, estas mismas resultaron estar muy asustadas. Número 12. Aquí hubo un pequeño momento de comedia, y es que definitivamente los amigos no aprecian la envidia. Resulta que Goburo, como tenía a sus dos chicas, una en cada brazo, sus brazos empezaron a dormir, y cuando llegaron varias personas conocidas de él para preguntarle algo, solicitarle información o simplemente verlo cómo estaba, lo encontró acostada con dos hembras. Y pensaron, puta, mientras tú nos obligas a no tomar ninguna mujer, ¿las disfrutas? Tiene huevo, marica. Y él le hacía ojos de, sálvame, sálvame, ayúdame, estoy perdiendo los brazos. Y todos, sin excepción, hasta Gobukichi se daba media vuelta y lo volvían a dejar solo, como si dijeran, solucionatela solo, arréglatela solo, amigo. Le pasó con Gobuji, con Gobue, con todos los demás, y nadie se dedicó o se asignó a ayudarlo. Número 13. Y como última curiosidad, porque ya me abrumé, es acerca de la batalla contra el oso rojo. Goburo dice que si tan solo le hubiera faltado así sea una sola de las habilidades que había adquirido hasta ahora, estaría muerto, porque todo en esta batalla lo utilizó, incluso la habilidad especial de los orcos hedor que le hacía emitir un fétido aroma de su cuerpo. Esa fue curiosa cuando lo usó. Cuando el oso
peleó contra él, hubo una oportunidad en donde fue mordido por completo en todo su torso y antes de que lo partieran en dos, activó esta habilidad haciendo que el oso por reflejo lo soltara. ¿Lo ven? Habían habilidades como por ejemplo transfusión sanguínea sacada de estos murciélagos. Ellos tenían la capacidad de robar la sangre de sus oponentes y hacerla propia. Por eso, a pesar de haber tenido heridas fatales que casi lo hubieran matado, utilizando esta habilidad fue capaz de sacarle la sangre del oso y aplicarla en su cuerpo para recuperar vitalidad. No solo eso, también las habilidades de armadura, ya sean escamas, ya sean resistencias físicas, todo lo utilizó en contra de este oso para ganarle. Esa habilidad que sacó del tricornio de apuñalación triple podía ignorar la defensa y gracias a él fue capaz de traspasar la piel gruesa de su oponente. Y todas y cada una de estas cumplieron un papel fundamental e importante en la batalla. Si quieres escucharla bien descrita, te invito a que leas el volumen 1, día 33. Ahí es como se narra por completo cómo él utilizó todas y cada una de sus técnicas, de sus habilidades para hacerlo. Otra cosa adicional es que realmente el tiempo que estuvo ausente preocupó a toda la cueva porque él empezó a pelear en el día 32 y lo derrotó en la mañana del día 33. Ese día él se desmayaría. Sabía que estaba a punto de perder la conciencia. Su vida no estaba en peligro porque sus habilidades regenerativas estaban funcionando. Entonces hizo como una especie de capullo alrededor de su cuerpo y del cuerpo del oso. Un capullo con hilos de araña y impregnados en veneno para que cualquiera que se acercara a tocarlos falleciera. Hizo eso y se desmayó. Y no fue sino hasta la mañana del día 35, un día entero, que despertó transformado como un ogro. En eso asustó a toda la generación porque fue desaparecido por 2 días enteros y nuevamente lo reencontraron como una criatura completamente diferente. Y bueno, señores, ese fue el capítulo resumido, más o menos. Si te gustó el video, dale like, me gusta, comparte. Este fue tu amigo y buen vecino, el viejo Migue. Y si quieres saber más curiosidades de otras series, otras historias que estén saliendo, suscríbete, comparte ese video para llegar a más gente. Y pues nada, mi hermano, si te gustó lo que viste, espero que te vaya muy bien y nos veremos en otra oportunidad, más tarde o mañana. Y ya, bye bye.